Hola, en esta presentación queremos mostrar cuáles son las principales herramientas, según nuestro concepto, utilizadas para análisis descriptivo de datos, puntualmente para desarrollar informes descriptivos y tableros estadísticos, también conocidos como dashboards. Este es el resultado de un trabajo en equipo, de los cuales pues quiero destacar a estos compañeros y seguramente otras personas más que nos han apoyado y mencionar que todo es construcción en ese equipo, investigación, experiencias que cada uno ha tenido y demás. Y finalmente lo hemos condensado en esta presentación. Comenzando por la importancia del análisis de datos, mencionemos de que analizar los datos de una empresa o de un territorio o de una entidad ayuda a los líderes de esa organización a tomar mejores decisiones y aumentar su competitividad. Entonces, ¿cuáles herramientas de ciencia de datos actualmente pueden ser destacadas para el uso? Entonces, comencemos con Excel, que prácticamente es, o seguramente todos de ustedes la conocen. Es una herramienta con la cual muchos de nosotros iniciamos. Yo inicié con Microsoft Excel y bueno, que actualmente tiene un precio de $72 por año por usuario. Es bueno para iniciar, es muy interesante. Y bueno, tiene un competidor así importante que sería la misma versión, pero en modo Google, de la cual vamos a hablar ahorita. Tenemos el Power BI, que es de la misma línea de Microsoft. En este caso, el Power BI también tiene unos desarrollos muy interesantes para hacer tableros estadísticos. Si bien en Excel también se pueden hacer, en Power BI quedan mucho mejor. Pero tiene una falencia y es primero su precio y el tema de pronto la curva de aprendizaje no es tan rápida como quizás en Excel, más que todo porque el Excel, pues, o las hojas de cálculo son como parte de una materia fundamental en informática en los colegios, por lo menos en Colombia. En ese sentido, Power BI, pues, es bueno, tiene unos desarrollos muy interesantes, sin embargo, también para hacer algunas gráficas ya especializadas no se presta tanto porque ya tienes que hacer una compra de ese tipo de extensiones para de pronto darle un manejo a los datos de una manera especial a través de gráficas o algunos manejos característicos. Tenemos Tableau, el cual tiene dos versiones, la pública y la desktop. La desktop es también muy buena, es muy intuitiva también, al igual que Power BI, como lo mencionaba. Eh, Sin embargo, su precio es aproximadamente $70 por usuario al mes. En ese caso también existe la versión pública, aunque digamos que no presenta las mismas herramientas, obviamente. Y además, pues nuestros datos van a quedar un poco expuestos en cuanto a ser públicos. Hablemos ahora de la rama de Google. En ese caso, entonces, no estamos mencionando las hojas de cálculo de Google, porque de alguna forma las hojas de cálculo de Google terminan siendo no tanto el instrumento para análisis descriptivo de datos, aunque tienen tablas dinámicas y demás, existe Google Data Studio. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Google de pronto le gana un poquito la pulsada a Microsoft en el sentido de que ofrece una herramienta gratuita que se llama Google Data Studio que permite hacer análisis de datos, que permite presentar tableros estadísticos muy buenos y también es muy intuitivo. De hecho, uno de mis inicios también fue utilizando Google Data Studio y se hacen tableros muy interesantes. En ese caso tenemos entonces también la versión privada de Google Data Studio que sería Google Looker, donde sí es más costoso y bueno, tiene obviamente más herramientas que el Google Data Studio, permite compartirse, nos permite conectarnos a bases de datos. En este caso, por ejemplo, una conexión muy fácil se da a través de el Power Query, que es el administrador de bases de datos por defecto de Google, mientras que Google Data Studio no tiene como tanta posibilidad de conexión a datos. Ahora mencionemos herramientas libres. En ese caso, una herramienta como tal, un aplicativo muy interesante es el Orange, que se ha estado utilizando académicamente bastante. De hecho, acá en algunos programas académicos en la Universidad Tecnológica de Pereira se ha estado implementando. Tiene incluso una página en YouTube o un canal en YouTube especializado para, pues, como para enseñarlo. Inclusive podría mencionar así de manera curiosa que por lo menos uno de los videos introductorios, el inglés que se maneja es un inglés muy fluido y muy pausado que permite entenderse pues de alguna manera fácil. Es muy interesante, permite hacer análisis muy chéveres.
Y también está como muy enfocado hacia la minería de datos. Es recomendado para también explorarlo. De hecho, tengo esa tarea también pendiente y me atrevo a hablar del Orange porque precisamente tengo conocidos que lo usan y que me han dado su versión e incluso su comparación de este Orange versus herramientas de las que hablaré más adelante. El Julia también, bueno, en este caso comenzamos a meternos en el tema de los lenguajes de programación. El Julia es como tal un lenguaje de programación o Julia, como queremos llamar, tiene una comunidad pequeña y está siendo muy utilizado para temas de computación numérica avanzada. Mm, Tiene de pro pues que ser lenguaje de programación, permite obviamente mucha versatilidad. En ese sentido pues también integrarse con Python y R, de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, haciendo una tabla comparativa, tenemos esto que no lo voy a leer en este momento, pues lo dejo para que ustedes lo puedan ver en el video. Y continuando, entonces queremos hablar ya de dos super herramientas o lenguajes para la ciencia de datos que sí, son lenguajes de programación, pero la idea es que no les tengamos miedo porque sean lenguajes de programación o porque de pronto su curva de aprendizaje al inicio no es tan sencilla, porque ya hablaremos de algunas estrategias que se pueden implementar al respecto. Entonces, Python ampliamente utilizado a nivel mundial en muchas empresas para muchos tipos de cosas. Me quedaría aquí corto hablando para todo lo que se puede utilizar. Tiene multitud de librerías y pues tiene grandes ventajas al ser lengua de programación, de permitir la interacción con el sistema operativo. Igualmente R también se puede. Y en cuanto a ciencia de datos, tiene unas librerías y unos frameworks muy interesantes para todo lo que corresponde con tableros estadísticos, para análisis gráfico, para informes descriptivos, puntualmente, pues no tanto para exportarlos como vamos a ver ahora, pero sí tiene un gran desarrollo en ese aspecto. Ahora, existe una herramienta de código abierto, lenguaje de programación que nos permite trabajar tableros estadísticos que hoy en día actualmente es muy útil el desarrollo de tableros estadísticos para las empresas, pero además informes reproducibles. ¿Quién no se ha encontrado con la situación empresarial de tener que hacer un informe para presentarlo en una junta directiva o presentárselo a un jefe o para sí mismo, para presentárselo a otra persona? Y tener que renovarlo periódicamente o tener que corregirlo quizás sobre la misma hora de entrega porque faltó incluir algunos datos en los registros. En ese caso tenemos una super herramienta que es R, que tiene un gran desarrollo para el desarrollo mismo de informes reproducibles. Entonces R como tal es el lenguaje de programación y RStudio viene siendo esa interfaz donde programar en R se hace un poco más sencillo. eh, Tenemos que aprender R enfocado en el análisis descriptivo de datos realmente es fácil. No nos debemos asustar porque sea lenguaje de programación o por tener que ver todas las superbases de programación. Obviamente si necesitamos algún curso de análisis descriptivo de datos y necesitamos entender un poco de programación en cuanto quizás conceptos muy básicos, pero si enfocamos el R en la ciencia de datos, vamos a ver que es sencillo. Ya vamos a hablar un poco más de eso y reforzarlo. En ese sentido, tiene muchas herramientas, nos permite crear muy buenos gráficos, tiene una comunidad activa, em, se lleva muy bien con la conexión a bases de datos. Bueno, al ser lenguaje de programación permite hacer casi que lo que te puedas imaginar, al igual que Python, obviamente. Y ambos podríamos decir que tienen esa bondad de que actualmente hay muchos profesionales conocedores de ambos lenguajes, tanto R y Python o los dos lenguajes, y, y que una empresa que disponga o se disponga a utilizar uno de los dos lenguajes, yo priorizaría el R para la ciencia de datos, para el análisis descriptivo inicialmente. eh, una empresa no se va a quedar corta con tener un ingeniero haciendo análisis de datos, porque lo fundamental va a ser eso sí, que todos los proyectos y todos los análisis que se hagan se documenten muy bien, pero una persona capacitada en lenguaje R va a ser capaz de retomar un proyecto y le va a evitar a la empresa el pago de licencias. Eso es fundamental. Markdown, entonces, ¿qué es Markdown? El Markdown es la herramienta de R que nos permite hacer informes reproducibles que
se pueden exportar en HTML, en Word o en PDF. Sirve para entonces programar un documento que tiene una misma estructura, que tiene una misma lógica, incluso programar su texto, el texto que va a salir, un análisis básico por lo menos, y casi que conforme se actualice la base de datos, tú poder imprimir una nueva versión de ese documento. En ese sentido, pues hablando de un versus de R contra Python, aunque no me gusta ese versus, que me parece que son un gran complemento, podríamos decir que Python sí tiene a Jupyter como generador de informes reproducibles, sin embargo, desarrollarlos de tal manera que lo podamos subir a un servidor o a una aplicación donde podamos ejecutar botones para descargar el informe, no sea tan fácil con Jupyter, mientras que sí sea muy sencillo con Markdown. Y además entonces destacar el hecho de que si aprendes R enfocado en análisis de datos, en este caso estamos hablando de tidyverse, pues vamos a tener esa facilidad de aprendizaje. En ese sentido quiero hacer una pausa en esta diapositiva y destacar eso. No tenerle miedo al R. Eh, digamos que ese mensaje de, ¿quieres aprender ciencia de datos? Y quieres programar para la ciencia de datos, aprende R enfocado en tidyverse, que es una de las librerías potentes de R, y enfócate en hacer gráficos, tablas, resumen, en ir por el camino del análisis descriptivo de datos y vas a ver que de ahí se te va a abrir mucho buen camino y un poco más fácil, la curva de aprendizaje va a ser más sencilla y de alguna manera luego vas a terminar aprendiendo todo eso que del RBase que estás dejando un poco atrás y que a veces se hace complicado arrancar. Hablando de los alcances de Markdown y de R, porque está ligado con R, pues tenemos la posibilidad de generar plantillas de texto, tanto en Word como en OpenOffice Word, o las plantillas de texto de OpenOffice para reproducir un informe, ya que tenga un encabezado, que tenga unos estilos de letra, unos colores para los textos, para los títulos, para las tablas y demás. Además, generar plantillas estilo envío de cartas masivas o envío de generación de documentos, sea PDF, Word, Excel, que tengan una plantilla definida y que tengamos que llenar con los campos de una base de datos. Además, pues obviamente el R y tanto Python también lo pueden lograr, conectarse a inteligencia artificial. En este caso, podemos hablar de un caso concreto en el que nos conectamos a inteligencia artificial para generar el resumen de unos textos frutos de una reunión y queríamos resumir aproximadamente 3 textos que surgían de una reunión, resumirlo en uno solo y lo pudimos hacer a través de R enviándole los textos, pidiéndole que los resumiera, conectándonos obviamente a través de la API de ChatGPT y volviéndolo al R para que imprimiera el informe. Podemos entonces además tener una super herramienta ligada y es que generamos el informe reproducible. Podemos generar también tableros estadísticos del corte como lo van a ver en esta reproducción de video mientras les voy hablando. Este tablero estadístico lo tenemos en nuestra página. También en el canal está publicado, en el canal de YouTube que más adelante les mostraré un poco. Y nos permite entonces tener un menú, tener ventanas, desplegar entonces la opción de descargar documentos. En este caso mostramos ahí cómo descargamos el informe en tipo Word y cómo él rápidamente se descarga. Incluso acá es corto el informe, se demora un poco, pero podría decir que incluso para informes más largos se tarda nomás un poco más de lo que se acaba de ver en esta reproducción de video. Informes muy útiles que te van a ayudar a ahorrar tiempo cuando cada vez que tengas que cambiar el informe. Eh, las ventajas de tener lenguaje libre es que, o de utilizar, bueno, primero lenguaje libre y además programación, es que puedes ya entonces luego llevar esas aplicaciones que desarrolles a servidores web como Amazon Web Service o Google Run a través de herramientas como Docker, para dockerizar, es decir, generar contenedores para luego subirlo a los servidores web y pues aclarando que el uso de servidores web, realmente por lo menos lo hemos intentado y hemos hecho ya buenos desarrollos con Google, subido aplicaciones a Google y el cobro realmente es muy económico para la versatilidad que permite. Destacar entonces esas herramientas, lo que es Google Cloud y Amazon Web Service, todo lo que es Google Cloud Computing también. Y bueno, como sugerencia, tenemos de que, bueno, inicialmente
cada vez que vayas a hacer uso de herramientas, explóralas un poco. Si vas a tomar la decisión de enfocarte en una herramienta para tu empresa, mira cuál es la opción más recomendada. En mi caso, yo sugeriría siempre, pues de pronto hojas de cálculo se manejan en todas las empresas, pero ya para ciencia de datos, para análisis descriptivo, lograr o mi enfoque es hacer que las empresas cada vez más se motiven por el R, porque yo insisto, si eres empresario y requieres análisis de datos, busca profesionales que conozcan R, y si quieres proyectarte en la ciencia de datos, aprende R. O sea, y inicia con aprender análisis descriptivo de datos utilizando tidyverse. Es mi recomendación, porque una vez que dominas un lenguaje de programación, dominas conceptos estadísticos, prácticamente el límite está en tu creatividad y en la conexión a Internet. No siendo más, les agradezco mucho. Creo que si tuviéramos en nuestra región, en Latinoamérica, en Colombia, en Pereira, más empresas que enfocaran el análisis de datos utilizando R y Tidyverse, tendríamos un sector empresarial más fuerte en la toma de decisiones. Bueno, espero que este video les haya gustado. Hasta pronto y nos vemos.